Ya. Perfecto. Lo primero es contarles que la tarea 2 va a quedar disponible en el LMS desde hoy. ¿Ya? Esta tarea va a consistir en realizar un diseño en software EPANET de una red de agua potable. ¿Ya? Dice lo siguiente: el presente documento define las consideraciones para el trabajo de laboratorio, que es un laboratorio de computación, de la asignatura, el cual representa un 15% de la nota final. Este trabajo consistirá en diseñar un sistema de distribución de agua potable mediante un modelo de software EPANET 2.0, que está disponible gratuitamente para descargarlo de un montón de portales en internet, así que no hay ningún problema con eso. Considerando materialidad, características del escurrimiento, capacidad y calidad del servicio tal de satisfacer la necesidad de la población, concluyendo en un documento informativo del procedimiento utilizado, consideraciones para el diseño, resultados obtenidos, problemas y soluciones durante el proceso y conclusiones finales. Los grupos serán de 4 alumnos. Considerar que la fecha de entrega será hasta la medianoche del 30 de diciembre del 2020. El trabajo deberá ser cargado en la plataforma del LMS. ¿Ya? Trabajos entregados en fechas posteriores no serán revisados y se valorarán con nota mínima. O sea, tienen hasta el 30 de diciembre, medianoche, para hacer entrega del trabajo completo. Cada grupo debe enviar al correo electrónico fcorrea@ucm un archivo en PDF con los nombres de quienes lo componen hasta el lunes 30 de noviembre a las 20 horas. O sea, hasta el lunes que viene pueden ingresar el listado de los alumnos que componen cada grupo. ¿Ya? Obviamente, solamente un integrante que me envíe el correo, pues no me lo van a enviar más de uno. ¿Ya? Me envían el grupo, porque está conformado, tiene hasta el lunes a las 8 de la tarde. Cualquier incumplimiento de cualquiera de las dos entregas anteriores se le ha calificado con nota mínima. O sea, tienen hasta el lunes a las 8 de la tarde para entregarme el listado de los grupos y tienen hasta el 30 de diciembre para entregar el trabajo, la tarea 2. ¿Ya? Con respecto a eso, ¿hay alguna duda? No, profe. ¿Estamos ok? Ya. Desarrollo técnico. La finalidad de esta actividad es que como equipo de trabajo puedan realizar un diseño de una red para dotar de agua potable a la población detallada a continuación. Para esto, se les hará entrega de la topografía del sector, la cual deben considerar en la modelación del sistema. Diseñar una red de distribución de agua utilizando tuberías de material HDPE, de manera que el estanque alimente a todos los nodos indicados en el plano adjunto. En la estimación del consumo, se deberá considerar una dotación de 150 litros habitante por día, o sea, cada persona consume 150 litros por día, y un periodo de previsión para el diseño de 20 años. ¿Ya? Para encontrar la configuración óptima de diámetros de las tuberías, se recomienda utilizar el software EPANET. Para la modelación en EPANET considera un estanque de 20 metros de altura y 10 metros de diámetro. Desde el punto de vista de costos, convendrá utilizar los menores diámetros comerciales que satisfagan los requerimientos de demanda y presión. Considerar una tasa de crecimiento anual de la población de 1,8% y una tasa de aumento de dotación de consumo correspondiente a un 0,2%. Además, se deberá tener en cuenta una pérdida constante de caudal en las redes correspondientes a un 25%. En el cuadro siguiente se presentan las demandas a los nodos. A cada grupo se le asignará una población de demanda determinada. Yo considero que van a haber 24 grupos, alrededor de 24 grupos deben ser, porque van a haber grupos deben ser menos en realidad, porque son 75. Bueno, pero eso lo vemos después. Y estas son las poblaciones asociadas, ¿ya? Para los nodos del problema, que son, este es el levantamiento altimétrico. Es un levantamiento altimétrico, no es una topografía en detalle, ¿ya? Es un levantamiento nada más. Tenemos que el estanque está en una cota de terreno de 100 metros sobre el nivel del mar y tenemos las cotas de cada uno de los nodos, ¿ya? El nodo 1
está a 80,35. El nodo 2, que está a 87,45. O sea, como se puede ver, entre el estanque y el nodo 1 hay una diferencia de 19,65 metros de altura. ¿Ya? Y así sucesivamente. El tema es que, por ejemplo, para el grupo 1, en el nodo 1 va a tener conectadas 55 personas. ¿Ya? O sea, entre el estanque y el nodo 1, en ese pedazo de red que mide 315,39 metros, ¿ya? En ese tramito van a tener conectadas 55 personas. En el nodo 2, o sea, entre este punto, entre el nodo 1 y el nodo 2, van a tener conectadas a 100 personas. Y así para cada, se van a ir sumando personas para cada tramo. ¿Ya? ¿Dudas con respecto a la parte técnica? ¿Profe? ¿Sí? ¿El software tiene que ser la versión 2.0 o puede ser una versión más actualizada? Es que me parece que esa es la última, no recuerdo que hay una más nueva. ¿Hay una más nueva? O sea, vi una versión 2.2 por ahí mientras estaba buscando y Nada, pero por eso son preguntaba. mejoras que se le hacen. No puede Ah, utilizar la ya. 2.2. Sí, son mejoras nomás que se le hacen a seguramente algún error de cálculo. Ah, vale, profe. Sí, sí, eso. Profesor, entre Dígame. un nodo y otro, ¿la distancia que los separa tiene relación con alguna norma o No, no. Esto, yo le estoy dejando esto. Nosotros tenemos la prueba el día. ¿Dónde está? Deme un segundito para ver la fecha. Acá está. Tenemos la prueba el 22 de diciembre. ¿Ya? Entonces le estoy dando hasta el 30 de diciembre porque hay partes de la materia que ustedes van a necesitar que pasemos primero antes de que entiendan ciertas cosas. Nosotros ya vimos el equilibrio de energía. Esto al final es netamente un tema de equilibrio de energía, ¿ya? De la ecuación de energía. Pero lo que nosotros no le hemos incorporado, que yo ya lo he dicho, pero todavía no nos hemos metido esa parte, es el tema de las pérdidas que se generan en un tramo de red. Y las pérdidas, hay dos tipos de pérdidas, que son las pérdidas singulares, que se producen, por ejemplo, en una válvula, en un codo, en un cambio de dirección, en una bifurcación, qué sé yo. Y están las pérdidas regulares, que se producen en la acción de las fuerzas viscosas de la pared de la tubería a lo largo de la sección de tubería. Entonces, estos 315,39 metros les va a servir para calcular la pérdida regular. Y la pérdida se traduce en caída de la presión. ¿Ya? Entonces, ¿por qué yo les digo acá que se metan a la norma? Léanse, estudien la norma. ¿Dónde está la norma? Me perdí. Acá está. Léanse la norma NSH 691, porque acá aparece toda la metodología para determinar los cálculos. ¿Ya? ¿Cómo se determinan los cálculos de acuerdo a lo que le estoy pidiendo aquí en la parte técnica? Y en función de eso, en esta norma le va a decir que la presión mínima para que el sistema funcione de manera adecuada es tanto. Por lo tanto, lo que ustedes van a tener que hacer es verificar esto. ¿Ya? Verificar que la gente va a tener presión de agua en cada nodo. ¿Me siguen? Ahora, la presión que van a tener en cada nodo depende del diámetro de la tubería. A mayor diámetro, mayor presión. Por lo tanto, ustedes van a tener que diseñar de acuerdo a el menor diámetro posible comercial y que te lo acepte la norma, al menor diámetro siempre y cuando las presiones cumplan y les puedan entregar calidad del servicio a la gente. Por eso habla de calidad aquí más arriba. ¿Ya? Acá. Calidad del servicio es tener las presiones adecuadas para que funcione. Capacidad es tener el caudal suficiente y el volumen suficiente de agua almacenada en el estanque para que la gente pueda satisfacer la demanda. ¿Ya? Para eso les va a servir la longitud. ¿Dudas? Profe, disculpe que los moleste, es que me pude meter tarde a la clase. ¿El trabajo es individual? No, es en grupo de 4 personas. Ah, ya. Es en grupo porque es alto trabajo. Perdón. Ya, profe. ¿Ya?
vale un 15% de la nota final, así que tienen que tomarlo con el peso que tiene esta tarea. Es una tarea bien con harta relevancia dentro de la nota final. Así que yo creo que nosotros la próxima semana ya vamos a estar viendo de cabeza Bernoulli, haciendo ejercicios con Bernoulli, y nos va a faltar ver el tema de las pérdidas de energía. Hoy me trapiqué, perdón. Y eso, Bernoulli, considerando pérdidas de energía, es lo que a ustedes les va a servir para poder desarrollar esto. Al final, el software hace lo que ustedes van a aprender, y ya hemos hecho, por ejemplo, cuando hicimos el tema de cavitación, ahí nosotros estamos aplicando ecuación de la energía, que al final el equilibrio de Bernoulli es prácticamente lo mismo que la ecuación de energía, ¿ya? Que es lo que vamos a ver en las clases. Pero falta considerar pérdidas. El software lo que hace es que te hace ese cálculo que ustedes saben hacer y van a aprender a hacer, que ya vieron cómo funciona y que van a seguir ejercitando, que ustedes hacen manual, el software lo hace como el trabajo que hace un software nomás. Lo hace para todo el sistema y les va a permitir identificar cuáles son las variables que quieren ustedes determinar. Déjenme leerle la parte de presentación del informe y después seguimos viendo el tema de dudas. El informe deberá poseer como mínimo introducción, breve reseña del software, de lo que se solicita para poder diseñar, los datos disponibles, de cuál es el producto que se logrará obtener, etc. ¿Cuál es el fin último de este proyecto? Esos son los objetivos, hipótesis, resultados esperados, etc. Presentación de datos de diseño. Información de datos que dispone para diseñar. Básese en la norma NSH 691. En ella encontrará la forma de obtener caudal de diseño, diámetro mínimo de tubería y presiones mínimas necesarias. Considere el caso que no toma en cuenta incendios. Ahí ya va a entender por qué. Procedimiento. Metodología utilizada por el software para los cálculos. ¿Cómo funciona el software? Verifique a lo menos un tramo de tubería no inicial entre dos nodos, de forma manual. O sea, apliquen Bernoulli entre dos nodos, cosa que van a verificar que lo que les entregó el software está correcto, ¿ya? Y obviamente, el desarrollo manual me lo ingresan también como parte íntegra del informe. Resultados. Presentación de datos obtenidos utilizando el software. Sea claro en identificar cada producto y compárelos con lo dispuesto en la norma. En caso que no se cumpla con los requerimientos normativos, proponga mejora. O sea, si en un nodo me da una presión de 2 metros columna de agua y la presión mínima para funcionar es de 14 metros columna de agua, tengo que proponer una mejora. ¿Cuál es la mejora? Eso se los dejo a ustedes como parte del desarrollo de la tarea. ¿Ya? Conclusiones. Análisis final de lo obtenido. Comente acerca del funcionamiento del sistema de acuerdo a la normativa vigente. De ser necesario, en caso que considere que se deban realizar mejoras al sistema utilizando bombas o válvulas reductoras de presión, comente e indique cómo se realizará la mejora. ¿Ya? O sea, si hay partes en que por cota nunca van a obtener la mínima presión a la que debe trabajar este sistema, van a tener que instalar una bomba. ¿Ya? O bien, si hay puntos donde van a sobrepasar la presión máxima a la que puede funcionar el sistema, van a tener que poner válvulas reductoras de presión. ¿Me siguen? Y tienen que identificarlo dónde se va a instalar y por qué, en caso que sea el caso. ¿Ya? Eso. Esa es la tarea. Parte técnica o dudas, lo que sea. Ustedes me dicen. ¿Es de máximo 4 personas o tiene que ser sí o sí 4? Sí o sí 4. Tengo entendido que son 75 alumnos, por lo tanto va a haber uno que va a tener que quedar de... uno que va a tener que quedar de 3. Ah, ya. Claro. Consultas, chicos. De todas maneras, léalo con calma. Les van a nacer dudas de aquí a las semanas que vienen, así que obviamente nos damos unos minutos antes de iniciar las clases y voy respondiendo dudas. No tengo absolutamente ningún problema con eso. ¿Ya? El software es autodidacta. Para mí es difícil ponerme a explicarles cómo funciona el software a través de acá. Eso tienen que aprender ustedes. En Internet está tanto el software como un montón de manuales. En YouTube también hay tutoriales. Así que es bien sencillo para aprender a utilizarlo. El software no tiene ninguna complejidad. ¿Ya?
Es un software que se utiliza, de hecho, en el área de ingeniería, para cosas básicas, como redes de agua potable. Así que bastante relevante que aprendan a utilizarlo. Eso. Yo lo que les voy a responder son netamente preguntas técnicas o dudas que tengan con respecto a la información o respecto a la metodología de los cálculos, qué sé yo. Ahí es donde los puedo apoyar. ¿Ya? ¿Lo vas a subir al LMS? Ahora, Ya. Dale, terminando gracias, la, profe. terminando la clase lo subo, no se preocupe. Vale, profe, gracias. Ya. Voy a dejar, de hecho, en el LMS el trabajo como una carpeta, por así decirlo, donde voy a dejar tanto la altimetría como el enunciado del trabajo, y a esa misma carpeta después me tienen que subir las tareas, ¿ya? Como respuesta, el 30 de diciembre. ¿Estamos? Sí, profe. Ya, pues, eso entonces, leanlo con calma en estos días, y el día martes, si quieren, o cuando lo necesiten, me van haciendo las preguntas, me van preguntando, ¿ya? Para irlo guiando un poquito en caso de. Como les digo, hay cosas que vamos a ver en las clases venideras, ¿ya? Así que no exasperen si hay algo que todavía no entiendo. Principalmente el tema de pérdidas, es lo que no hemos visto hasta ahora. Ya, chicos, les comento que voy a hacer una clase un poquito más corta hoy. No voy a poder estar las 2 horas con ustedes. Así que vamos a aprovechar los minutos que me quedan. Ya, a ver, yo dejé planteado un ejercicio la clase anterior que dice... Deme un segundo que se me tira esta cosa. Ahí sí. Dice lo siguiente: en un tramo de tubería que conduce aire caliente de un sistema de calefacción, se ha medido que en una sección la velocidad es de 3 metros por segundo y en otra, ubicada a 4 metros de distancia, la velocidad es de 8 metros por segundo. ¿Qué ocurre con la masa específica del aire en el tramo? Aquí hay algo distinto a lo que nosotros hemos venido viendo, ¿cierto? Porque nosotros hemos hablado acerca del principio de continuidad, donde hablamos que en régimen permanente, la velocidad, ¿cierto?, a la que se desplaza un fluido por una cierta sección, tiene que ser igual a la velocidad a la salida del tramo que estoy analizando, de esta tubería o tubo de flujo o volumen de control, ¿cierto? Tiene que ser igual a la velocidad de la salida por la sección de esa salida. El tema es que si nos fijamos en esta imagen, no hay información, pero claramente se ve que las secciones son iguales. Y hay un cambio en la velocidad. Entonces algo está pasando aquí con respecto a la masa específica del aire, está variando, porque la única forma de que se produzca un aumento en la velocidad sin una modificación en la sección significa que el régimen ya no es permanente, es impermanente. Por lo tanto, está produciéndose una variación en la masa específica tal que se genera un aumento en la velocidad a la salida de esta tubería. ¿Estamos? Entonces, para analizar esto, como nosotros estamos viendo este tema desde el punto de forma puntual, ¿cierto? Vamos a analizarlo con el método euleriano para poder determinar la continuidad, ¿ya? Entonces, lo primero que nosotros identificamos acá, que nosotros estamos hablando aquí de una tubería que es unidireccional, ¿cierto? Es horizontal y se está desplazando el fluido en dirección del eje horizontal, por tanto es unidimensional. El vector velocidad en este caso, entonces, va a ser igual a una componente en el eje X de la velocidad, ¿cierto? Un valor U. Si el fluido es homogéneo en el tramo, entonces se cumple la ecuación
de continuidad, que de acuerdo a lo que nosotros analizamos en la clase anterior, ¿cierto? Era la derivada parcial de la densidad en función del tiempo, más ¿cierto? Es igual a 0. Si descomponemos esto, nos va a quedar de la siguiente manera. Son media extensas estas ecuaciones, ¿eh? Por eso es que uno las simplifica a la expresión que está arriba, porque obviamente al desarrollarlas queda gigantesca. En este caso, el gradiente, ¿cierto? O la divergencia, en el caso que se esté aplicando a un escalar o a un vector, cuando yo estoy utilizando acá en esta ecuación, bueno, esa operación ustedes ya la conocen, ¿cierto? Estoy aplicando aquí el, an- perdón, se me olvidó el nombre de esta cosa. Estoy aplicando aquí este operador, ya lo estoy aplicando a lo que está entre paréntesis, en este caso, que es la densidad, es el ρ por el vector de velocidad. Por lo tanto, va a ser por un lado ρ por la divergencia de B más el vector velocidad por el gradiente de ρ. ¿Ya? Entonces, todo con eso me va a quedar de forma escalar. Y al descomponer la ecuación, me está quedando de esta manera. Más de... más de B a de I más de W a de Z. Y esto es igual a 0, ¿cierto? Porque estoy basándome en el principio de continuidad, por lo tanto, no hay variación de la masa con respecto al tiempo. ¿Ya? Ahora bien, acá yo tengo que diferenciar entre la masa específica y la densidad. La densidad tiene que ver con respecto a las características a la variación de esta densidad, ¿cierto?, con respecto a las variaciones en los ejes, ¿ya? Mientras que tengo la masa específica por otro lado, que es la que varía en función del tiempo. Por lo tanto, si yo considero que la densidad en este caso no varía, me va a quedar que de ρ de x es igual a de ρ de y es igual a de ρ a de z. Y eso es igual a 0. ¿Ya? Ahora, por otro lado, como el flujo es unidimensional, porque dije arriba, ¿cierto?, que era unidimensional, me va a quedar que no voy a tener componente del vector velocidad ni en el eje Y ni en el eje Z. ¿Estamos? Solamente voy a tener componente de la velocidad en el eje X. ¿Ya? Ahora, esta componente de la velocidad, ¿cierto? Podríamos decir que la variación de esta componente es aproximadamente, ¿cierto?, delta U dividido delta X. Ahora bien, ¿cuánto sería delta U en el problema? ¿Cuáles son el delta U? ¿Cuáles son las variaciones en la velocidad en el eje X? 8 menos 3, ¿no? Exacto, ¿cierto? ¿Y el delta X?
4. 4 metros. ¿Ya? Y eso va a ser igual a 1,25. ¿Cierto? Perfecto, entonces... Nos queda que como he eliminado un montón de variables por distintas razones, ¿cierto? Porque estoy hablando que la densidad es constante porque el flujo es unidimensional, me queda finalmente que de toda la gran ecuación que tenía arriba, ¿cierto? Me va a quedar finalmente que ρ de t va a ser igual a menos 1,25 ρ. ¿Estamos? ¿Por qué esto es U? Perdón, es ρ por du a dx. ¿Ya? Esta es derivada parcial. Entonces ya después queda solamente la operación matemática. En integral, y esto me queda el logaritmo natural de ρ evaluado entre ρ sub 0 y ρ, y eso es igual a menos 1,25 t evaluado entre t sub 0 y t. ¿Cierto? Desarrollando esto, me queda que el logaritmo natural de ρ menos el logaritmo natural de ρ sub 0 es igual a menos 1,25 t menos t sub 0. Aplicamos exponencial, me queda exponencial del logaritmo natural de ρ dividido ρ sub 0 es igual a exponencial de menos 1,25 t menos t sub 0. ¿Qué no puedo borrar? Ahí sí. Esto es igual a ρ dividido ρ sub 0 igual a exponencial, porque acá el logaritmo natural se va con el exponente, o sea, con el exponencial, perdón, menos 1,25 t menos t sub 0. ¿Ya? Y finalmente, ρ va a ser igual a la densidad inicial por el exponencial elevado a 1 menos 1,25 t menos t sub 0. Entonces, lo que quiere decir esto es que se está produciendo una disminución exponencial de la masa específica del aire en el tramo en función del tiempo. ¿Dudas? Por mi parte no, profe. Gracias, don Tomás. ¿Estamos entonces? A ver, lo que vamos a empezar a aplicar ahora, nosotros vimos en la clase anterior el análisis puntual, ¿cierto? Empezamos a ver el análisis puntual del fluido y ya dejamos de verlo como un
sistema, ¿cierto?, dentro de un volumen de control, y lo llevamos a la aplicación en la masa de una partícula, ¿ya? O sea, vemos ahora, analizamos de manera puntual el fluido. ¿Qué nos permite esto? Que nosotros... dame un segundito, necesito borrar estas cosas. Borrar. Ahí sí. Ya. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Nosotros inicialmente, al analizar un tramo de tubería, pongamos que aquí tenemos un tramito de tubería que estamos analizando, nosotros veíamos esto como un volumen de control, ¿cierto? Y definíamos un volumen de control que era toda la sección de este sistema. Y evaluábamos lo que pasaba dentro de esa, digamos, ese cuerpo o volumen imaginario dentro del escurrimiento. Ahora, ¿qué es lo que propone el análisis puntual? Propone saber en específico, dentro de la misma tubería, qué es lo que está pasando aquí, o qué es lo que está pasando acá, o qué es lo que está pasando acá, justo en contacto con la tubería. Es lógico pensar que esos tres puntos que yo acabo de dibujar tienen características totalmente distintas, o no totalmente distintas, pero varían, ¿cierto? ¿Por qué varían? Por ejemplo, nosotros sabemos que la realidad, ¿cierto?, el diagrama de velocidad varía dentro de la tubería. Entonces, ¿por qué las condiciones dentro, en un punto deben ser iguales a la de otro punto si la misma velocidad ya está cambiando? Las condiciones también pueden cambiar. De hecho, dentro de una tubería, el efecto de la gravedad produce que existan mayores presiones en la parte inferior de la tubería que en la parte superior. Aunque sea muy baja la variación, existen. Por lo tanto, el análisis puntual me permite identificar de manera más certera lo que está pasando en cualquiera de los puntos de análisis dentro de una sección. En estricto rigor, más en cualquier punto de análisis dentro de la línea de escurrimiento del fluido. Porque acá nosotros sabemos que tenemos distintas líneas, ¿cierto?, de escurrimiento. Y cada una tiene características distintas. Entonces, para poder analizar lo que pasa en el fluido en una de esas líneas, ¿cierto?, yo puedo identificar lo que está pasando en un punto inicial y en un punto final. 2. Y para eso sirve el análisis que vamos a realizar a continuación. Pero primero hay que definir que, en este caso, nosotros vamos a analizar la dinámica desde el punto de vista de un fluido ideal, ¿ya? O sea, no vamos a tomar en consideración la viscosidad del fluido, por lo tanto, el efecto que pueda tener sobre las paredes, en este caso, va a ser considerado nulo, ¿ya? Si ustedes se meten a la literatura a observar esto, se van a encontrar que varios libros consideran dentro del análisis del desarrollo de las ecuaciones de Euler, lo desarrolla en función de considerar la viscosidad del fluido, por lo tanto está considerando que es un fluido real. En este caso nosotros vamos a trabajar bajo el criterio de un fluido ideal, donde vamos a obviar, en este caso, los efectos de la viscosidad del fluido, con la finalidad de poder identificar y tener más claridad de el funcionamiento de esto de manera más global, por así decirlo. Luego, cuando ya nos metamos en Bernoulli y en tubería, vamos a incorporar la parte de viscosidad para poder determinar las pérdidas asociadas al escurrimiento del fluido. ¿Ya? Por lo tanto, las fuerzas que se van a ejercer sobre las partículas en este caso, como nosotros ya lo vimos en clases anteriores, ¿cierto?, va a ser el peso propio del fluido, que eso es lo que me refiero en el efecto de por qué la presión es mayor en la parte baja de la tubería que en la parte superior, ¿cierto? Porque está el peso del fluido, que obviamente está aportando a la fuerza que está ejerciendo sobre la pared de la tubería, ¿cierto? Por tanto, si aumenta el peso propio, también va a aumentar la presión.
Vamos a partir entonces ahora por analizar cómo se comporta la cantidad de movimiento analizando la segunda ley de Newton desde el punto diferencial, desde el punto de vista diferencial, o sea, desde el punto de vista de un volumen de control infinitesimal. Tenemos entonces, ¿cierto?, que la ecuación que rige la cantidad de movimiento, como lo vimos anteriormente, era la derivada total de la masa por el vector velocidad. Y esto nosotros lo igualábamos a el flujo que se producía, el flujo neto que se producía de cantidad de movimiento a través de las caras, ¿cierto? Y el flujo a través en el tiempo dentro del volumen de control que venía del teorema de transporte de Reynolds. Nosotros en este caso lo que vamos a analizar ahora es a determinar esto para el análisis puntual. Por lo tanto, nosotros sabemos que la forma de resolver esta densidad, esta derivada total, ¿cierto?, es multiplicando cada valor por la derivada del otro y sumándolo. O sea, en este caso quedaría masa por la derivada de, ver lo que puse aquí, del vector velocidad en el tiempo, más el vector velocidad por la derivada de la masa en el tiempo. ¿Estamos? Entonces estamos asociando nosotros la ecuación de cantidad de movimiento, o lo que vamos a lograr finalmente, asociar la ecuación de la cantidad de movimiento a la ecuación de Euler. ¿Ya? Por otro lado, sabemos que la derivada total con respecto al tiempo de la velocidad, ¿cierto?, el vector velocidad corresponde a la aceleración total, que es lo que vimos en la clase anterior. Mientras que la variación de la masa, siguiendo el movimiento de una partícula de fluido, va a ser nula por principio de conservación. Por lo tanto, ¿cierto?, el principio de conservación que dice lo siguiente. Que es la ecuación aplicada del teorema de transporte de Reynolds. Es igual a 0. Por lo tanto, esto es igual a 0. Entonces, si igualamos la ecuación, ¿cierto?, o como lo escribimos también nosotros anteriormente en la clase anterior, nosotros dijimos que la componente sobre el volumen de control, ¿cierto?, es aproximadamente de x, de y y de z. ¿Cierto? Que era la aproximación a un volumen de control infinitesimal. Por lo tanto, dicho eso, la segunda ley de Newton aplicada a este volumen de control, aplicada, la segunda ley de Newton, me queda que la sumatoria de las fuerzas externas, ¿cierto?, va a ser igual que va a ser aproximadamente a la densidad por la aceleración de gravedad del vector por dx, por dy y por delta z. Ya que espérense un segundito, antes de esto me faltó un paso, que es que la densidad es igual a delta x, delta y por delta z por
la aceleración. Ahí sí. Voy a borrar arriba. Y por un lado, ¿cierto? Como lo expliqué anteriormente, por un lado tenemos las fuerzas de gravedad y por otro lado tenemos las fuerzas de presión. Entonces, en este caso, la variación de las fuerzas de gravedad va a ser igual a la integral sobre este volumen, ¿cierto? Explicado de esta manera. Que va a ser igual, o aproximadamente, la densidad por el vector de gravedad por delta X, por delta Y, por delta Z. Fuerza de gravedad. Por otro lado, en el caso de las fuerzas de presión, tenemos que la derivada de la fuerza de presión va a ser igual a la integración, ¿cierto?, sobre la superficie de menos presión por el vector n de S, que es la fuerza total realizada sobre una superficie cerrada, ¿ya? Que lo vimos en la semana anterior, si mal no recuerdo, y eso es igual a la integral sobre el volumen de control mediante la presión por dB, que es aproximadamente menos delta X, delta Y, delta Z. Por lo tanto, la fuerza total externas que se están aplicando corresponde a la sumatoria de las fuerzas de presión y las fuerzas de gravedad. ¿Ya? Que va a ser dx, dy, dz. Igualamos esto a la cantidad de movimiento, ¿cierto? Que es la ecuación fundamental de la cantidad de movimiento, como lo vimos cuando era aplicado sobre un volumen de control. ¿Ya? Por lo que, finalmente, la masa por la aceleración total es igual a esta sumatoria de fuerzas de X, de Y, de Z. Ahora, como la masa es igual a densidad por volumen, y el volumen de esta partícula, ¿cierto?, de volumen de control infinitesimal, esto va a ser aproximadamente ρ por dx por dy por dz. Por lo tanto, se van a cancelar los dx, dy, dz a ambos lados de la ecuación, y me va a quedar finalmente la densidad por la aceleración total, no parcial, total, va a ser igual
a la densidad por el vector de gravedad menos el gradiente de P. Y esta ecuación es la que rige el movimiento de una partícula de acuerdo al análisis de las ecuaciones de Euler. ¿Estamos? Ahora, la aceleración total, ¿cierto? Es igual a la aceleración local, recordar eso, más la aceleración convectiva. Esta es la ecuación, entonces, finalmente, que describe el movimiento de las partículas de acuerdo a Euler. ¿Dudas? No, profe, no tengo dudas, yo por lo menos. O sea, finalmente, esto es netamente, como lo hemos visto también, lo vimos en la clase anterior, esto tiene que ver netamente con la aplicación de la ecuación de Euler, visto que lo está viendo desde el punto de un volumen de control infinitesimal, donde cambia el análisis integral sobre un volumen de control al análisis diferencial sobre una partícula, ¿ya? Entonces, es simplemente utilizar el criterio con lo que partimos nosotros originalmente en esta parte del curso, analizándolo sobre el volumen de control, pero llevándolo a esta partícula, ¿ya? Y aplicando operadores de cálculo que nos sirvan para ir describiendo cómo es cómo se va desarrollando la ecuación, teniendo ciertas consideraciones como la conservación de la conservación de el principio de conservación, ¿cierto? De la masa, y los operadores matemáticos correspondientes nomás, ¿ya? Y en función de eso, y algunas otras consideraciones, como por ejemplo que estamos trabajando con un fluido ideal. Y en función de eso, se llega a una ecuación minimizada que, sin considerar las fuerzas viscosas, como bien dice acá, tenemos que la densidad por la aceleración total es igual a la densidad por la gravedad menos el gradiente de la presión. Ahora bien, esto está aplicado a los tres ejes. Por tanto, al momento de analizar cada uno de los problemas, este es el modo general, por tanto, al analizar la situación, dependiendo del problema, podemos tener, por ejemplo, problemas que sea un escurrimiento unidimensional y por lo tanto esto se va a descomponer y va a disminuir su complejidad, ¿ya? Ahora, como les comentaba anteriormente, hay que recordar que en el lado izquierdo la aceleración total es la aceleración local más la aceleración convectiva, ¿cierto? La aceleración local tiene que ver con la variación de la velocidad en función del tiempo y la convectiva tiene que ver en función de la posición en la que se encuentra. ¿Estamos? O sea, si nosotros ya llevamos a un punto de descomponer aún más esta ecuación, dividimos, ¿cierto?, la ecuación original por la densidad para eliminarla de estas dos variables, ¿cierto? Y quedaría solamente dividiendo al gradiente de la presión. Y descomponemos la aceleración total en sus componentes local y convectiva. Y con eso tendríamos ya una ecuación un poquito más, digamos, más general, ¿ya? Ahora, por lo tanto, ya tenemos dos ecuaciones que son las que gobiernan el movimiento de un fluido ideal, que son las que acabamos de ver, ¿cierto? Que se desprende de la segunda ley de Newton, de la cantidad de movimiento. Y tenemos una primera ecuación, que es la que vimos en la clase anterior, ¿cierto? Que viene del análisis puntual de lo que sucede sobre este volumen de control infinitesimal, ¿ya? Entonces, ya con esas dos ecuaciones planteadas, ya tenemos la base general para poder desarrollar los problemas de este tipo, ¿ya?
Vamos a ver entonces un ejercicio que lo voy a dejar planteado y lo vamos a desarrollar la próxima clase. Si alguien pudiese desarrollarlo esto, sería ideal. Como lo hice en la clase anterior, 2 personas solamente me enviaron lo que les propuse del desarrollo de un problema. Uno tuvo un error dimensional y la otra persona, al parecer, va bien. ¿Ya? No lo he terminado de revisar aún. Por lo tanto, obviamente va a ser considerado a futuro el hecho de que se hayan dedicado su tiempo a estudiar. En este caso también les propongo que para este problema, que es un poquito más extenso, también lo desarrollen en casa y puedan hacérmelo llegar. Dice lo siguiente: una central hidroeléctrica es alimentada desde un lago por medio de un túnel recto, horizontal de largo L y área transversal A. ¿Ya? Una tubería de área transversal A, de largo L, horizontal. En condiciones permanentes, el túnel conduce a un gasto Q. Frente a una falla del sistema, la central se detiene y el gasto debe reducirse en un tiempo T sub C a 0. Indique qué ocurre con la presión del túnel durante el cierre. Aquí hay que aplicar ambas ecuaciones para determinar cuánto es una ecuación que, digamos, que describa el comportamiento de la presión al producirse este cierre de la válvula, que va a hacer que el caudal parta en un gasto Q hasta llegar a un caudal 0, ¿cierto? Y que se va a demorar ese proceso un tiempo T sub C. Ese es el planteamiento del problema. Si lo dibujamos, sería una cosa así. Gasto Q, sección A, de longitud L. Por lo tanto, ¿cómo es el comportamiento de la presión al cerrar la válvula generando que en un tiempo T sub C el caudal o gasto descienda a 0? Yo sé que tengo mala letra y la verdad es que escribir en una pantalla tampoco me ayuda mucho, pero espero puedan entender. ¿Dudas? Consulta. Como les dije al inicio de la clase, hoy voy a hacer una clase un poco más corta. Tengo ahora que ocupar en otro asunto, un tema laboral, así que nos vemos el día martes. Traten de desarrollar el problema, tráiganme dudas con respecto al trabajo y yo se los dejo en el LMS esta noche. ¿Ya? Gracias a todos. Profe, Dígame. ¿podría subir las diapos que faltan? Actualizada. ¿Está Sí, Tomás. actualizado? No la he actualizado, Ah, gracias. Se me había olvidado totalmente. ya, Gracias, lo actualizo y lo subo hoy junto con el trabajo. ya, profe, gracias. Gracias a usted. Gracias a todos. Nos vemos el día martes. Chao, profe, gracias. Chao, chiquillos. Gracias. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao. Gracias.